Bendiciones a todos aquellos que se conectan para poder tratar temas de nuestra naturaleza humana, del alma, del espíritu. Sí, hoy tenemos 4 aspectos peligrosos de nuestra naturaleza humana. El primero es los deseos fervientes. Cuando se enciende un deseo ferviente por algo negativo, casi es imposible de que podamos parar o detenernos. Número 2, las pasiones. Cuando nuestras pasiones se desenfrenan, son como un incendio forestal, terrible, difícil de controlar, y lo hemos visto en varios países del mundo en este tiempo. Cuando los ríos o las represas se rompen o se desbordan los ríos, hay inundaciones, hay daños terribles y muertes de personas inocentes también. Así son nuestras pasiones cuando son inflamadas por el mismo infierno. Número 2, las pasiones. Número 3, las emociones destructivas, las emociones negativas, cuando se apoderan o se enseñorean y toman control, también son como un caballo desbocado. Y número 4, las fatales adicciones de diferente tipo. Así que bienvenido a estos aspectos, 4 aspectos peligrosos de nuestra naturaleza humana. Sí, señores, bienvenidos a este tiempo de meditación y de reflexión. En estos últimos tiempos, la ciencia, la religión y el ser humano está ocupado en estudiar el comportamiento del ser humano, cómo funcionan sus neuronas, la neurociencia o la neuroplasticidad. Es importante entender cómo funciona nuestro sistema de recompensa y de motivación. ¿Por qué hacemos lo malo? ¿Qué recompensa hay en hacer lo malo? ¿Qué deleite hay en hacer lo malo? Sí, es necesario saberlo, y para eso usted y yo tenemos que entender este cuerpo humano. Recordándoles que en San Juan capítulo 3, el Mesías, el Señor Jesucristo, le dice a Nicodemos que no le bastaba solo con conocer la ley de Dios, que cómo iba a poder entenderla si no nacía del Espíritu. Y él le dice: ¿y cómo puedo nacer del Espíritu? No sabía. Y el Señor de señores le dice: si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Así que es necesario que nosotros dediquemos tiempo a entender nuestro comportamiento emocional, mental, sexual y de reacciones, para que podamos entender el fundamento de nuestra naturaleza humana y cómo llevar a despertar nuestra naturaleza espiritual. Un café con fe. Este tema es grabado para la escuela de entrenamiento en la superación de adicciones, superación de conflictos de pareja y también regulación de trastornos conductuales o comportamentales que solemos tener los seres humanos. Los que son estudiosos de la Biblia van a ver que en cada personaje que ha sido influyente y trascendente pasó por un proceso de maduración, que tuvo él o ella que reconocer su naturaleza humana, y que hubieron graves acciones por no entender
los impulsos emocionales que son conductuales y que llevan a procederes altamente destructivos de una persona, una familia, o en el caso del rey Saúl, narcisista por naturaleza, que llevó a la muerte no solo a su familia y a sus hijos queridos, sino que también llevó a la muerte casi toda su nación, por la rebeldía, por la falta de obediencia a los preciosos mandamientos protectores del Padre Celestial. Todos los seres humanos, religiosos y no religiosos, estamos sujetos a una naturaleza humana. Si no, pregúnteselo al apóstol Pedro y gravemente también al apóstol Judas, que no pudo manejar una emoción negativa, como muchos de nosotros no podemos manejar la emoción de la ira o la emoción de la tentación o el despertar de nuestras pasiones o impulsos altamente destructivos hacia afuera y hacia adentro. El apóstol Judas, habiendo estado con el Señor Jesucristo, porque una cosa es estar con el Señor Jesucristo, o estar con o en la iglesia, o estar con la Biblia, y otra cosa es que saludos a mis amadas hermanas, tanto dentro y fuera del país, a la hermana Juni, allá en los Estados Unidos, y a Aisha. Los seres humanos somos complejos, desde Adán y Eva, no lo podemos negar. El creyente o cristiano que niega su naturaleza humana tiene serias complicaciones. Ha caído en orgullo, en narcisismo, en autosuficiencia, y esos atributos son del enemigo, del contrario de Satán. Con humildad tenemos que reconocer nuestra naturaleza humana y su sistema emocional, sus impulsos, para no fracasar. No somos súper espirituales. El único que tuvo esa preciosa capacidad que la recibió del Padre fue el Señor Jesucristo, y como hijo aprobado es nuestro máximo ejemplo a seguir y también imitar. No hay pastores perfectos, no hay líderes perfectos, no hay madre, no hay padre, no hay esposa, no hay esposo, no hay hijos perfectos. Con un compromiso a ser mejores y muchísimos mejores, claro que sí, porque el Señor Jesucristo en Mateo 5 dice que debemos procurar ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Mateo capítulo 5. Y en Efesios también, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto. Crecer. Así que debemos enfocarnos en qué área no hemos crecido, en qué área hemos crecido un poquito y en qué área no nos hemos dedicado a crecer nada. Y que eso nos implica serios compromisos delante de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias, mi hermana Juni. Saludos a todos allá, a la familia de la fe. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, donde tenemos que despertar todos nuestros sentidos, humanos, intelectuales, mentales, y sobre todo mirar cuál es el nivel de nuestra verdadera espiritualidad, que no tiene que ver nada con cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo ayunamos, cuánto tiempo vamos al culto o cuánto tiempo escuchamos mensajes desde nuestra comodidad por internet. Sí, por preferencia, porque elegimos el pastor o el predicador que nos agrada. Y muchas veces los que nos desagradan tienen un mejor mensaje para el crecimiento de nuestras vidas. Pero que el Padre nos ayude absolutamente todo. Tiempos difíciles. Varios hablan de tiempos finales. Yo suelo decir que el tiempo final es ahora. Puede ser en este momento, más tarde o mañana. Debemos de estar preparados, lavados todo el tiempo con la sangre del Cordero,
por pecados intelectuales, pecados de omisión, pecados de actitud, pecados de negligencia o de vagancia u ociosidad, pecados de falsa espiritualidad. Porque a veces nos centramos en los pecados escandalosos y los pecados pequeños, blandos o veniales, por así decirlo, nos carcomen por dentro. La ociosidad, la pereza, la comodidad es uno de los pecados que actualmente más se practica, y sobre todo el orgullo espiritual. Creer que una denominación o un creyente son mejores que otros, y estamos lejísimos de parecernos o de ser idénticos al Señor Jesucristo en su naturaleza espiritual y en su naturaleza humana. Así que muchísimo que aprender. Hoy quiero compartirles 4 aspectos importantes para nosotros los seres humanos, de muchísimos que hay en este espacio comprometido, para las personas que trabajan conmigo por interno en la superación de adicciones, de algún tipo de adicciones en las cuales hayan o hemos caído sin darnos cuenta. Porque adicción no solo es alcohol, droga o adicción aún a programas televisivos, descuidando el estudio, no la lectura, el estudio de la palabra de Dios, y descuidando sobre todo la práctica de la palabra de Dios y la vivencia diaria dentro de su propia vida, dentro de su entorno laboral o familiar, dentro de su comunidad y sobre todo fuera de ella. Así lo hizo el Señor Jesucristo para manifestar que su cristianismo era efectivo, manifestar toda la riqueza del reino de los cielos. Que el Padre Celestial nos nutra y nos traiga un despertar espiritual verdadero, no solo esas sensaciones agradables que el Espíritu Santo suele provocar en nosotros, sino que nos lleve y nos impulse a parecernos de forma inteligente, real, visible. Que nos lleve a parecernos cada vez más al carácter espiritual, al carácter moral de nuestro amado Salvador Jesucristo. Poder de lo alto. Un deseo ferviente. Los seres humanos solemos tener deseos fervientes. Y quiero sostener esta charla desde Romanos capítulo 12, versículo 11. Libro de Romanos. Capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra profética, escrito está: no seáis o no seamos perezosos en lo que requiere diligencia, prontitud. Estos tiempos requieren diligencia para estudiarnos, analizarnos y mirar cuánto de nuestro cristianismo eclesiástico concuerda con la vida de Cristo, para despertar, diligentes en eso. Y la parte B de Romanos 12, versículo 11 dice: fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor nuestro Salvador Jesucristo, a Yahweh, nuestro amado Padre Celestial. No seamos perezosos. Miremos en qué área estamos siendo perezosos, descuidados, negligentes, o estamos procrastinando lo que debemos mantener diariamente como una vida de aprobación delante del Señor. Diligencia, prontitud, sí, sin pereza. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor siempre, siempre, siempre. Preciosa la palabra. Así que diligencia y fervor. Esa parte de fervor, un deseo ferviente. Los seres humanos
solemos tener deseos fervientes por nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros caprichos, nuestros deseos humanos. Y no reflexionamos si ese deseo ferviente que tenemos de conseguir algo está dejando a un lado lo más importante. Muchos hemos alcanzado la meta cuando hemos estado en otros países de construir casa, de obtener un carro, de ahorrar algo de dinero, pero en esa obsesión ferviente por conseguir algo, nos hemos descuidado de vivir, y no de vivir comiendo o vistiendo bien, sino de vivir una vida plena que satisfaga el corazón del Padre Celestial, que satisfaga el corazón del Señor Jesucristo y que satisfaga el anhelo del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Que satisfaga nuestro anhelo natural de ser felices, de construir, no solo de decidir ser felices, de una manera saludable, porque muchos hemos encontrado en nuestra vida pasada felicidad en el abuso del alcohol, felicidad en el abuso de la sexualidad, felicidad en el abuso de drogas o sustancias, felicidad en pasar largas horas en juegos o apuestas o entretenimientos de azar. ¿En qué usted ha enfocado su felicidad? Y la siguiente pregunta es, ¿su felicidad satisface el corazón del Padre Celestial? ¿Su felicidad satisface el sacrificio de Cristo? ¿Y su felicidad actual satisface el anhelo del Espíritu Santo de salvar almas, de sanar almas, de libertar almas y de reconciliarlas con el Padre? ¿Cuántas almas usted ha reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Cristo? Escríbalas. ¿Y cuántas son discípulos? Porque a veces decimos, no, muchas almas han recibido a Cristo, pero si usted las ha abandonado, es como traer al mundo un hijo, no amamantarlo ni hacerse cargo, y ese hijo muere. O poner un hijo al cuidado de otro. Sí, no hacer su responsabilidad. El Señor Jesús nos llamó a formar discípulos, a entrenar discípulos, para después enviarlos a que entrenen a otros en la obediencia que nosotros hemos sido entrenados. Así dice Mateo capítulo 28. Nuestro cristianismo moderno tiene mucho de qué hablar. Es necesario que nos volvamos al modelo de cristianismo que Cristo nos ofreció. Sí, los pastores y predicadores somos expertos en llevar a las personas a nuestra forma de pensar y de nuestro criterio, porque así nos enseñaron. Pero seremos responsables delante del trono de Dios el día del juicio. Porque muchas veces hemos abrazado modelos doctrinales, modelos denominacionales, que tienen una buena intención, pero que poco a poco nos hemos separado del carácter espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo digo con toda libertad porque yo he cometido esos errores en el pasado. Y quiero terminar bien, no mintiéndome más, ni mintiendo a aquellos que me escuchan. En mi vida pasada ha habido muchas falencias, caídas, desastres, errores. Y por la gracia del Señor, después de experimentar un nuevo nacimiento en el área de la espiritualidad cristocéntrica, volver a estudiar, ya no a leer, sino a estudiar lentamente la vida de Cristo, para poder ver cuánto estoy aplicando en mi forma de ser y de actuar, y poder enseñar desde esa limitante.
no más allá de lo que realmente vivo o practico. Así que con libertad confieso que me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es, mis amados. Así que un deseo ferviente, usted tiene que indagar qué es ferviente y a qué ha dedicado ese deseo ferviente. Un anhelo intenso, apasionado y sincero por algo que según su manera de ver o su criterio, usted lo necesita o lo necesitan otros y usted se sacrifica para que ellos lo tengan. Implica una gran emoción. Un deseo ferviente implica o involucra una gran emoción y un fuerte impulso hacia la consecución de un objeto o la satisfacción de una necesidad, ya sea sexual, ya sea de adicciones, ya sea de obtener bienes materiales, o si usted lo canaliza, un deseo ferviente para hacer cosas muy buenas socialmente, cristianamente, desde su interpretación, familiarmente. Usted tiene que estar consciente hacia dónde va orientado su deseo ferviente que ha nacido de su corazón humanizado o de su corazón espiritualizado, que lo compara con la espiritualidad y las actitudes del Señor Jesucristo, y no de su creencia o de mi creencia, sino de las actitudes de Cristo. ¿Sabía usted? La doctrina más asertiva no es la escrita ni la interpretada por nosotros los pastores o religiosos. La doctrina más asertiva, eficaz e infalible son las actitudes y el accionar de Cristo. Porque Él adoctrinó con su comportamiento, con sus actitudes, con su forma de ser. Su amor incondicional para buenos y malos, su servicio y su dar para buenos y malos, sanidades, milagros y prodigios para buenos y malos, sin someterlos a afirmar que iban a ser parte de su grupo selecto de discípulos. No, Jesucristo no le ponía límites a su bondad. Usted puede estudiar la doctrina de Cristo en sus actitudes, no en la letra, sino en las acciones. Bendito sea el Señor. Así que esto implica el tener un deseo ferviente. Y muchos realmente no los tenemos. Nos dedicamos a ser hijos, a ser padres, a ser religiosos, a buscar fama, a buscar bienes, a dejar herencias perecibles. Sí. Y no nos hacemos un análisis pleno, y hoy es el día. ¿Para qué realmente he vivido? ¿En qué he invertido mi tiempo? ¿Vale la pena? ¿Lo que estoy haciendo deja un legado eterno? ¿Van a valorar lo que yo estoy haciendo aquellos por quienes lo hago? ¿O lo van a olvidar juntamente cuando yo ya deje de existir y parta a mejor vida? Si el Señor así me la concede, por los frutos dignos de arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Así que el deseo ferviente puede ser bueno o malo. Su deseo ferviente por pelear, por ganarle una batalla a su cónyuge. Adictos emocionales, adictos afectivos, dependientes de las migajas de cariño o de amor de un hombre o una mujer defectuosos o defectuosa, que por muy buen religioso que sea, siempre va a depender de Dios y va a tener necesidad. De ahí que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana y a los hombres samaritanos, como yo también en mi vida pasada: deja de beber de ese mismo pozo. Has tenido 5 maridos o has tenido 10,000 mujeres y ninguna de ellas te va a llenar. Sea cristiana o no sea cristiana, los hombres o las mujeres no somos fuentes de amor infalible.
La única fuente de amor infalible es y será por toda la eternidad el Señor y Salvador Jesucristo. En Él hay torrentes de agua viva. Mucha gente dentro de la iglesia se sigue lastimando porque exige amor de quienes no son ni somos fuente de amor. El pastor, la pastora, los líderes, los siervos, la sierva son hombres y mujeres necesitadas y defectuosos, todos, absolutamente todos. Ya que el Señor dijo, no hay bueno ni aún uno. El único bueno es el Padre Celestial y en quien Él siembra esa bondad. Así que suelte esa obstinación ferviente por exigirle a su pareja que le llene de amor. Por exigirle, pobres hijos, exigiéndole a padres rotos que tienen una Biblia, recitan textos bíblicos, hablan en lenguas o hablamos en lenguas y predicamos, pero nos falta muchísimo llenar este tanque emocional y este tanque espiritual de la viva presencia de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Así que el punto número 1, analice en qué áreas está orientado usted y es ferviente. En qué áreas de lo malo o en qué áreas de lo bueno y poder enfocarse. Número 2. Las pasiones. A través de miles de años, nuestras pasiones. La pasión es una emoción humana, sí, 100%, comprendida normalmente como un sentimiento muy intenso de algún tipo, que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona o una religión o una denominación o un partido de fútbol, su preferencia. Le repito, la pasión es una emoción humana, normal, comprendida normalmente como un sentimiento muy pero muy intenso de algún tipo, que se experimenta hacia una idea religiosa o no, una cosa, una persona o un deleite o un placer, ya sea sano o insano, constructivo o altamente destructivo, que se experimenta, dice, hacia una persona o hacia una cosa o un grupo religioso en nuestros casos, o hacia un hombre o una mujer, esposa o hacia los hijos o hacia los nietos, y se transforman en ídolos o en dioses que nos desequilibran. Cada vez que se portan mal, se alejan o hacen algo indebido o traicionan o ofenden con palabras, y eso desestabiliza el estado emocional y se enciende esa pasión, ya sea negativa o positiva. Pasión por destruir, pasión por castigar, pasión por tomar venganza, pasión hacia una droga, pasión hacia el sexo o placer que le brinda una mujer o un hombre. Altamente dañino, que le roba al hombre su potencial de ser feliz de forma saludable. Una preferencia personal, como cuando decimos que una mujer o un hombre es apasionado hacia algo, se entrega totalmente a eso, eso le controla el carácter, el temperamento, su sistema emocional. Y si está afectado su sistema emocional, está afectado su corazón. Y si está afectado de algo negativo, soledad, tristeza, abandono, depresión, rabia, venganza, celos, borracheras, orgías, mezquindad, envidias, homicidios, chismes, pleitos, murmuración, orgullo espiritual, estaríamos en serios problemas.
¿A qué usted ha orientado sus pasiones? Una persona que desarrolla pasión por las adicciones, cualquiera que ésta sea, va a ir en contra de mamá, en contra de los abuelos, en contra de papá, en contra de la esposa, del esposo. El que se apasiona por una aventura, por una amante o un amante. ¿Recuerdan al rey David? Una de las cosas que los marcó a él, como a mí me han marcado cosas del pasado, y recordarlas es extremadamente dolorosa. El rey David se obsesionó con Betsabé, una mujer ajena. Y para poder poseerla por completo, no solo fue esa obsesión por el adulterio y la infidelidad, sino que también para poderse quedar con esta mujer ajena, mandó a matar al esposo legítimo de esta mujer, siendo amigo y comandante del ejército del rey David, un hombre que daba la vida para preservar el reino y la seguridad del rey David. Esto quiere decir que las pasiones sexuales son el mismo infierno. Quienes la han vivido o las hemos vivido en nuestra vida pasada, sabemos que eso es infernal, que controla todo tu sistema, que te vuelve ciego, que te olvidas de esposo, si es la mujer que está obsesionada por el compañero de su trabajo o por un hermano o hermana de la iglesia, porque esto se ve. Mire, el rey David conversaba con Dios. Así que no se pase usted de espiritual y crea que nunca le va a acontecer esto, ni se atreva a juzgar el pecado de otro, porque ahí el enemigo se apresura a destruir su vida, porque usted ha caído en orgullo espiritual y cree tener la capacidad de juzgar los pecados de otros. Solo Dios puede hacer eso. De ahí que el que cree estar firme tenga muchísimo cuidado de no caer. Tremendo. Así que calladitos nos vemos mejor. Y si usted está en ese cuadro o conoce a personas que están así o están siendo tentados a abandonar un hogar porque lo tienen conflictivo o defectuoso y cree que va a encontrar una mujer acabada en santidad, en integridad, en amor, en pureza, en belleza, o un hombre acabado, está totalmente equivocado. Esos hombres y esas mujeres toman la decisión de formarse, de construirse, de hacer un pacto radical. Se apasionan por parecerse en el carácter moral, en el carácter ético, en el carácter social, en el carácter intelectual. Se apasionan por parecerse y por imitar al Señor Jesucristo. Y hoy ruego que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos unja con esa capacidad apasionada, inteligente, real, no fanática ni imaginaria, sino que puedan ver tanto los creyentes como los no creyentes que al fin ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Yo añoro ese momento, que el Padre diga desde lo alto: he ahí Dimas Rosendo Clevel Bone, ahora es mi Hijo amado en quien hallo profunda complacencia. Por eso quiero yo apasionarme los minutos, los días, las semanas, los meses que me queden de vida. Apasionarme, enfocado, no ser fanático de un culto, de ir fiel a la iglesia, pero nada de la estructura y del carácter de Cristo hay en mí. Más del 90% de las personas que asisten a congregaciones o asistimos nos parecemos más al molde de nuestra denominación o a las creencias de nuestro pastor que realmente al Señor Jesucristo. ¿Cuánto de su vida y carácter se parece a Cristo y fluye el Espíritu Santo a través de su vida? Y que miles dan testimonio de que en usted ven la naturaleza de Cristo. A mí me falta muchísimo. Asumo que he de ir por el 3%. Así que
Tenga cuidado con las pasiones. Mientras un hombre o una mujer esté apasionado por la infidelidad conyugal, por el adulterio, la fornicación, y no censure, no, mírelo como una normalidad, porque si usted ha leído la Biblia se da cuenta que el pecado es parte de la iglesia y que ha sido parte de su vida pasada y que de pronto no practica pecados escandalosos, pero sí le aseguro que está en Santiago su pecado. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se transforma en pecado. A veces debemos orar y no oramos. A veces debemos ayunar por otros y no ayunamos. A veces debemos interceder toda una noche como Cristo lo hizo por sus discípulos de forma sola, no colectiva como iglesia, solo. Por amor a los que están yendo a condenación eterna y no lo hemos hecho. Pero nos jactamos de vida espiritual y de no estar en pecado. Estamos profundamente equivocados. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, de las 1000 cosas buenas que podemos hacer cada día, que ignoramos a veces porque no las estudiamos. Sí, los pecados que no son hacia afuera sino hacia adentro, que son mentales o son de vagancia, de ociosidad o de procrastinación. Posponerlo para mañana cuando el Señor nos dice que es para hoy. Que el Padre nos ayude y rompa toda estructura de religiosidad evangélica en la cual hemos vivido por muchos años. Un despertar espiritual. Que el Padre nos ayude. Así que tenga cuidado con sus pasiones, con sus deseos románticos. Armamos un romance con la droga, con el alcohol, con los amores a escondidas. Sí. Un romance con la vagancia, la ociosidad o con un cristianismo mediocre de segunda o de tercera. Cristianismo incompetente. Aleluya. Padre misericordioso, Espíritu Santo, ayúdanos. Y esto genera un sufrimiento profundo, una pasión desordenada, desequilibrada o mal enfocada traerá sufrimiento profundo. Una pasión se puede confundir con una obsesión. Y una obsesión o pasión con fanatismo muy camuflado, fanático a su religión o iglesia. Y se ha olvidado que debe de ser usted fanático a Cristo y vivir lo que Él vivió. Libres en Cristo Jesús. Aleluya. Número 3. No, me salté uno. ¿Por cuál vamos? Oh, sí. Un deseo ferviente, ya hemos hablado de eso como primer punto. ¿Qué es un deseo ferviente y a qué lo debemos orientar? Número 2, las pasiones destructivas que destruyeron a grandes personajes bíblicos. Tremendo, el ser controlados por pasiones negativas, altamente destructivas, sí. Reconocer y gestionar y expresar las emociones, el mundo emocional, los seres humanos, y las reacciones. Las emociones que usted está llamado a estudiar, somos seres emocionales que reaccionamos de forma emocionalista a veces por aquellas emociones que hemos cultivado habitualmente. Emociones negativas como la ira, el enojo, la rabia, los celos, la venganza y otras más. El desprecio, el menosprecio, el orgullo, la jactancia. Emociones negativas y destructivas. Sí. Y están las emociones positivas. Sí. La paz, el gozo, la armonía, el perdón, la gracia, el favor, la misericordia, la bondad, la gentileza, la compasión y muchísimas más. Sí, que son emociones positivas. Entre ellos, la felicidad, la alegría,
la paz. El amor encierra todas las 1000 emociones que hay positivas y que usted las puede ver en las expresiones del carácter de Dios. Dios sintió ira, Dios sintió tristeza, Dios sintió decepción. Génesis 6, versículo 6. Dios sintió enfado. Dios sintió una emoción fuerte. La venganza. Dios sintió desprecio. Así que Dios es un ser que se expresa también a través de emociones. El Señor Jesucristo sintió tristeza, sintió frustración y enfado con los discípulos. Le dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Estaba frustrado ya con los discípulos. El Señor Jesús sintió ira. Hizo azotes de cuerda a aquellos que habían convertido el templo en un centro de mercadería, de negocio. Y nosotros lo hemos convertido en otras cosas similares a veces. Mi casa será llamada casa de oración y no llegamos al templo a orar, a clamar, a interceder, a conversar con Dios. Vamos al templo a pedir, a pedir y a pedir y no a hablar con Dios. Pedir no es hablar con Dios. Hablar es aprender a escucharle. Como Samuel escuchó al Padre Celestial y como muchos que decidieron escuchar al Padre, lo lograron y llegar a ser ese nivel de ser amigos de Dios. Como Moisés dice, la segunda vez que subió al Sinaí y bajó, dice que Moisés hablaba con el Padre Celestial como un amigo habla con su amigo. ¡Qué precioso nivel! Y yo añoro ese nivel y hay que buscarlo. En mi casa, donde arriendo, porque no tengo casa propia, ni vehículo, ni sueldo tampoco. Aquí en donde alquilo, he acondicionado un espacio para este lugar de predicar, pero ahí también en el piso hay una alfombra para mis tiempos de postrarme, de tirarme, de clamar y de buscar conversar con Dios, a más de pedirle, conversar con Él y que Él ministre mis necesidades internas, mi necesidad de amor paternal. Aleluya. Así que las emociones, las nuestras, las de nuestra pareja, si las tenemos o las tuvimos, y el desconocer cómo funcionan las emociones y qué trata de expresar a través de ella, o qué necesidad tiene, qué carencia. Ese es discernimiento y hay que aprender. Cristo Jesús sintió abandono. Antes de subir a la cruz dijo: Padre mío, o cuando estaba en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Sintió tristeza. Dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Se sintió no apoyado. Le dijo a sus discípulos: ni siquiera habéis podido orar una hora conmigo. Y derramó lágrimas. Sus lágrimas eran como grandes gotas de sudor y sangre. Así que también nosotros sentimos emociones y dolores muy profundos, pero debemos mantenernos, aunque nuestras emociones sean de tristeza, de abandono, de ingratitud, de mal pago, de traición. Debemos de pedirle la fuerza al Señor Jesucristo. Efesios 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En estos tiempos que son tremendamente difíciles para los matrimonios, para las familias, para los padres, para los hijos, para las viudas, los viudos, las abuelas, el divorciado, la divorciada, el soltero, el abandonado, la abandonada, la repudiada. Aquel que tiene complejos con su estructura física necesita buscar fortaleza en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Porque de lo contrario ni usted ni yo
no podremos resistir lo que está viniendo sobre el planeta Tierra, que decimos que son los últimos tiempos. Alabado sea el Señor. Así que estas emociones que llevan a veces al humano, estudie, indague en inteligencia emocional. Mire qué emociones sintió el Padre, qué emociones sintió Cristo. Los siervos, cómo manejaron mal las emociones. Abraham, la emoción del miedo a la muerte, negó a su esposa y dijo que era su prima, su familiar, para que no lo mataran por causa de ella. Adán y Eva, esa emoción de la codicia, codiciaron el ser igual a Dios y terminaron desobedeciendo y por ende las consecuencias. Indague todo lo que es emociones negativas, emociones positivas y emociones neutro o eventuales, donde aparece una emoción, la tentación, la cual muchos a veces no hemos podido enfrentar, superar y vencer. Y que el Padre nos unja con capacidad de vencer la tentación al chisme, la tentación al orgullo espiritual, la tentación del menosprecio, la tentación del rechazo, del repudio tremendo, del egoísmo, de la jactancia espiritual. Son pecados capitales, no escandalosos, pero son pecados mortales que nos descalifican de la presencia de Dios. Aleluya. Y como último, una debilidad humana peligrosa, debilidades peligrosas. Estas 4 que hemos tratado, para todo ser humano, el que cree ser cristiano y el que no, son problemas de la naturaleza humana en los personajes bíblicos. Cuanto más en nosotros, que el Padre tenga misericordia y nos dé la fuerza para tener un buen final y un bonito final. Sí, yo anhelo que el Padre envíe carro de fuego y gente de a caballo y me lleve, sea traspuesto a la presencia de Dios. Nada pierdo con pedir. O como Enoc, que no caminó con Dios, ¿verdad? Eran tan unidos que Dios le traspuso y no vio muerte. Aleluya. La fe es sin límite y pedir podemos. Así que las adicciones, estudie todo lo que es adicción, porque los creyentes, el desconocimiento nos hace creer que adicción solo es a la droga, al alcohol, o adictos sexuales, o adictos a la infidelidad, adictos a la pornografía, adictos a los juegos en redes, en líneas, y ahí están matando gente y gritando desaforadamente y han caído en esclavitud. Adictos a la religión, adictos al cristianismo como letra o como práctica eclesiástica, pero no es una adicción, si se la puede llamar, saludable, a imitar a Jesucristo en su carácter moral, en su carácter servicial, en su carácter de integridad. Aleluya. Así que averigüe todo lo que es adicción para que podamos salir de nuestro analfabetismo por falta de conocimiento. El pueblo juzga, cae en pecado y perece. Todos podemos tener algún tipo de adicción, sea externa o sea interna. Adictos a la pereza, adictos a la ociosidad, adictos a la zona de confort, adictos a tu pareja, a tu ex, adictos a tus hijos, adictos a tus nietos. Si se los quitan, caen en desequilibrio y en ansiedad. Esos son cuadros de adicción. Sí, con miedo a que le vayan a ser infiel o le traicionen. Adictos a su esposo, a su esposa. Idólatras. Y no nos hemos dado cuenta hasta hoy. Oh Padre Celestial, en tu misericordia ten compasión de nuestras vidas. Recuerda el texto bíblico del cual tomamos fundamento, Romanos 12, versículo 11. No seáis perezosos en lo que se refiere y en lo que requiere diligencia,
sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Servir al Señor es servir al prójimo. Si usted no sirve al prójimo, tampoco sirve al Señor. Por mucho que asista a la iglesia, por mucho que vea programas y predicaciones y series cristianas, si usted no sirve diariamente al prójimo, usted no le está sirviendo ni al Padre, ni al Señor Jesucristo, ni tampoco está siendo guiado por el Espíritu Santo, por mucho que prediquemos. Por mucho que hablemos en lengua. No es malo hablar en lengua si hay quien interprete y nos edifique. Pero analícese para que no se mienta ni se crea ser más de lo que realmente es. Yo necesito mucho y le pido sus ayudas también en oración. Aquí estamos en el balneario Tonsupa, una parroquia del cantón Atacames. En esta parroquia hay 16,000 habitantes. En el cantón Atacames hay más de 50,000 habitantes. Y en toda la ciudad y provincia de Esmeraldas y sus 7 cantones hay 501,000 habitantes. De los cuales quizás el 10% tiene preferencia cristiana. Unos solo devotos a la iglesia o a su denominación. Y un 3% luchan por realmente vivir y practicar lo que el Señor Jesucristo lo abrazó como un estilo de vida y de manifestación de lo que realmente es el reino de los cielos. El reino de los cielos son acciones, mucho más que predicaciones o conocimientos teológicos. Que el Padre nos ayude. Yo he estudiado teología, estudié en Guayaquil, y eso le sirve a uno para no predicar herejías. El poder hacer una interpretación un poco más acercada a la verdad. Hay que estudiar hebreo desde el original sin volverse judaizante o volver a practicar los rituales de la ley. Porque dice Romanos 13, versículo 8, que el que ama a su prójimo ha cumplido con toda la ley. Preciosísimo, ¿no? El que ama a su prójimo de manera expresiva, no de labios, con acciones, ha cumplido con toda la ley. Así dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Y en Gálatas 5 también aparece la misma frase. Así que el Padre nos permite interpretar lo que es amar al prójimo, porque el que ama y sirve al prójimo, a Dios ama y sirve a Dios. Cristo vino a expresar el amor del Padre, expresando amor al prójimo. Mis amados hermanos, un fuerte abrazo. Que el Señor me les bendiga ricamente y que les llene del Espíritu Santo. Hoy queremos también hacer un arrebato de fe, activar fe en ustedes y activar fe en mi vida. Hoy quiero orar por aquellos que tienen conflictos y ataduras espirituales, ataduras religiosas que no les permiten fluir ni tener vida, ataduras a su denominación que las ha venido cuestionando, pero que ahí está atado o atada. No abandone su denominación. Sea luz en medio de ella si puede ser. Si no puede tener la libertad de crecer, avanzar y ser tomado en cuenta, entonces pídale a Dios que le lleve a otra sucursal del reino, donde también haya salvación para usted, donde le enseñen a ser discípulo y a ganar almas y a crecer en el estado emocional, sanar para tener una vida espiritual saludable. Alabado sea el Señor. Mire y evalúese cuánto ha crecido. Así que yo ruego para que su primera sanidad sea en el alma, sea sanidad en el espíritu y pueda tener una resurrección espiritual, una resurrección del alma y una resurrección de la mente, del corazón del ser humano. Y pueda tener una resurrección en cuanto a amar, a enamorarse perdidamente y sobriamente de lo que es el Señor Jesucristo y su naturaleza. Vivir para amar de forma real, para ser feliz de forma abundante en Él. Sí, en el nombre de Jesús.
Y si tiene alguna enfermedad, usted puede tocar este medio y decir: yo creo que el Padre tiene poder, que para Él no hay nada imposible, y se rompen esas cadenas que me tenían desanimado, desanimada, desmotivada, cuestionando, criticando, paralizada, inmovilizado, sin poder tener un altar de fuego en mi propia casa, en mi habitación, sin poder clamar en la madrugada o el amanecer o al atardecer o al mediodía, elevarme en esa pasión ferviente. Y si usted ha perdido su primer amor, poder recobrarlo y poder ser más ferviente y consciente de a qué medida le hace falta buscar más del Señor. Y hoy el Espíritu Santo engendre en usted y en mí esa capacidad, y se activen dones, se activen talentos, se activen ministerios y capacidades extraordinarias para poder manifestar la gloria postrera, que será mucho mayor que la primera. Como dice Hechos 2:17 en adelante, que el Padre iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes y las jóvenes, sobre los siervos, las siervas, los ancianos y las ancianas. Diga: yo recibo esa renovación del poder del Espíritu Santo. Y clame, dígale: Señor, esta es tu palabra es verdad. Derrama de tu Espíritu Santo como prometiste a través del profeta Joel, e inició ese cumplimiento en Hechos capítulo 2 verso 17. Derrama, Señor, sobre mi vida, hazme partícipe de la naturaleza divina para poder manifestar el carácter de Cristo en mí, como hombre, como mujer, como hija, como hijo, como jovencita, como adolescente, como niño. Sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física, sanidad de mi pasado herido. En el nombre de Jesús. Se va rencor, se va rechazo, se va ira, se va resentimiento hacia algún líder religioso, iglesia, denominación. Rompa con eso en el nombre de Jesús y avance, porque el fin está más cerca que cuando creímos. Y hay que estar preparado. Aleluya. Hay que estar siempre preparado. Así que reciba sanidad. Esa enfermedad incurable, ese problema en el útero, ese problema en la próstata, ese problema en el hígado, ese problema de dolor, de gastritis, de úlcera en el estómago, ese problema en las cuerdas vocales, en la garganta, ese problema de respiración, de sinusitis, ese problema de cataratas en las vistas, ese problema en los oídos que están tapados y chillan, ese dolor que hay en la cabeza, ese tumor ahí, créalo y ore y clame y ayune hasta que se rompa eso. Si Jesucristo ayunó, nosotros también debemos ayunar. No le gusta la carne, pero ayune. De alguna forma, haga el ayuno de Daniel. Si no puede abstenerse de alimento, pero absténgase de algo y vea 10 días qué pasa. Los 10 días su rostro era diferente de Daniel. Aprenda a comer más frutas, más legumbres, más saludable, para que su cuerpo entero se regenere y su vida espiritual también sufra un efecto y el Padre le posicione. Reciba sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Comparta esta palabra con quienes tiene que compartirla. Ninguna persona abandona una adicción insana hacia una pareja si no busca ayuda de gente profesional en la parte humana. Romper esas cadenas. Y en la parte espiritual, su problema no se va a resolver si solo asiste a la iglesia. Tiene que buscar un guía espiritual que le acompañe, así como Jesucristo acompañó a sus discípulos hasta que tenga total victoria. Y reciba autoridad y reciba poder también. Y dedicar tiempos diarios a clamar, a interceder, a suplicar delante del único que le puede librar de la muerte física, de la muerte emocional, de la muerte familiar, de la muerte económica. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Si Cristo clamó con lágrimas, ruegos, súplica ante el único que le podía librar de la muerte, usted
y yo también tenemos que aprender a vivir un Hebreos capítulo 5 versículo 7, imitando al Señor Jesucristo en nuestra forma de clamar y de buscar el rostro de Dios. No importa cuánto usted vea predicaciones en su casa, no importa cuánto vaya a la iglesia, eso es bueno y es muy bueno, pero no va a pasar absolutamente nada si usted no practica lo que Cristo practicó para romper cadenas de maldición, para salir de estados emocionales bloqueadores y para poder resucitar a una vida renovada y tener un final en plena victoria. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo para romper con cuadros de adicción, de drogadicción, o para alejarse de una mujer o de un hombre que siempre le ha hecho daño y que no es para nada de Dios esa relación, que usted se metió aún en matrimonio de forma arbitraria, oiga, en el nombre de Jesús eso se rompe y empiece una nueva vida tomado realmente del Señor Jesucristo. El recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es mucho más allá que una confesión o un rezo evangélico. Es que usted decide un estilo de vida imitando la vida de Cristo. Absolutamente solo eso se llama recibir a Cristo. Recibir su estilo de vida en mí, recibirlo como Salvador, recibirlo en su forma de amar al Padre y de servir al prójimo y que sea visible. Porque miembros de iglesia hay millones, pero líderes y cristianos nacidos de nuevo que encarnemos la naturaleza de Cristo, oiga, tiene que sucederle lo que me sucedió a mí. Tenemos que nacer de nuevo y hoy es un buen día para empezar. Un fuerte abrazo, mis amados, desde aquí, desde Tonsupa, iniciando un campo blanco. Estamos desde cero con mi esposa Jacqueline, así que les pedimos sus oraciones para que el Señor nos provea todo aquello que falta y que también nos abra puertas de sustento económico para poder financiar la obra del reino y poder hacer la obra evangelística. Y también queremos ir a la radio a contratar un espacio, a comprar un espacio para poder impartir palabras de vida eterna hasta donde el Señor nos permite. Un fuerte abrazo, que tenga un excelente día. Tome apunte y póngalo en práctica. Póngalo en práctica a partir de hoy. Accione, haga algo con esta palabra y persista, persevere hasta que logre ver la gloria de Dios iniciando en su vida, en su habitación, impactando a todos aquellos que puedan ser impactados por una persona que experimenta un nuevo nacimiento. ¡Aleluya! Que el Espíritu Santo sea sobre usted y sobre mi vida. Compártalo. Mi número de teléfono es para que lo agregue a WhatsApp, para peticiones de oración o para algún mensaje que usted desee o anhela que uno pueda predicar. Lo compartimos en la gracia del Señor. Número de teléfono es 095 90 91 344 en WhatsApp. Usted puede agregarlo, escribirlo, orar por nosotros que lo necesitamos. Bendiciones y saludos a todos aquellos que verán este mensaje y lo atesorarán, poniéndolo en práctica a partir de hoy, porque mañana puede ser el fin.